uno de los comandantes, el comandante del ejército, más respetados en la historia, había caído. El coronel jefe de comunicaciones, Alberto Molina, que no pasó de ser coronel, anunciaba: General de División Miguel Iturralde Jaramillo. Él y su comitiva en el sector del destacamento militar Ispingo, es decir, en la confluencia del río Bobonaza con el río Pastaza. La confluencia del río Bobonaza y Pastaza era uno de los hitos que se demarcaban en el mapa del Ecuador cortado por el protocolo de Río de Janeiro. Ya al otro lado ya era Perú, ya operaba el Perú. En momentos álgidos, finales del 94, cuando entre comillas todavía no existía o no hubo el conflicto bélico del CENEPA, pero esa era la información que decían de labios para afuera. Ya vamos a ver lo que ocurría labios para adentro. Es decir, muy cerca del límite político internacional ocurrió el accidente, el helicóptero en que viajaba un Super Puma. Son 18 personas los ocupantes de la aeronave. Me voy a permitir indicar, a más del fallecimiento de mi general Miguel Iturralde, está confirmado el fallecimiento del teniente coronel Flavio Bastidas, comandante de Batallón de Selva 49, capitán Chiriboga. Y comienzan a dar la lista de los fallecidos y también de los heridos. No hubo víctimas mortales en 6, 7 personas, 6, 7 oficiales. El comandante Iturralde había adoptado la costumbre de visitar los destacamentos. Era un hombre de territorio, era un hombre que se mojaba las botas para acercarse a su tropa. Y ahí ocurrió el siniestro. Con asiento en la población de Montalvo. Igualmente el teniente Vinicio Bosmediano, ayudante del señor comandante de la Brigada 17 Pastaza. El sargento Aníbal Huanga, fotógrafo de la Brigada de Selva 17 Pastaza. Todos de la Brigada 17 Pastaza, que acompañaban al general Iturralde a una inspección en la zona de frontera con el Perú, cuando supuestamente no había nada de qué preocuparse, entre comillas, ya vamos a ver. El soldado Abel Espinosa, camarógrafo de la Brigada de Selva número 17. El cabo Luis Oña, mecánico de la aeronave. Sargento en retiro Marco Gaibor, fotógrafo de la Comandancia del Ejército. Iba un camarógrafo y un fotógrafo. ¿Dónde están esos videos? ¿Dónde están esas fotos? ¿Qué lograron ver cuando habían llegado a este punto fronterizo? Nunca se revelaron esas imágenes. El señor empleado civil Clever Recalde, camarógrafo de la Comandancia General del Ejército. 2 camarógrafos, miren ustedes. Los heridos: el señor general Manuel Suárez, director de inteligencia del Ejército, tiene una fractura en la pierna. El director de inteligencia del Ejército era uno de los sobrevivientes. Nunca se escuchó su testimonio días después. Hemos investigado, al menos en archivos audiovisuales, sobre qué pasó con las investigaciones posteriores. No hemos tenido resultados. El señor coronel Braulio Jaramillo, comandante de la Brigada de Selva número 17 Pastaza, traumatismos menores. El teniente coronel Patricio Aro, ayudante del señor comandante general del Ejército, tiene un traumatismo cráneoencefálico y una fractura en la pierna.
Teniente Coronel Patricio Haro. El Teniente Coronel Jaime Muñoz, comandante del Grupo Aéreo 44, el piloto de la aeronave, tiene traumatismos menores. El capitán Rubén Basantes, copiloto, se encuentra ileso. El señor capitán Cecil Aguirre, ayudante oficial de seguridad del señor comandante del ejército, ileso. Además, sin confirmar aún, señor Tomalá, de apellido Tomalá, y señor Álvarez, se presume que estos dos ciudadanos se embarcaron en la aeronave siniestrada y también son fallecidos. Debo indicarles, señores, que el señor comandante general se encontraba realizando una visita e inspección a los destacamentos y unidades fronterizos de la región amazónica. Miren, ahí está uno de los helicópteros Super Puma, similar al que viajaba el comandante. El accidente ocurrió a las 17 horas, como había indicado, en una aeronave de la aviación del ejército, un helicóptero Super Puma. Muy bien, avancemos. Estas son las honras fúnebres del comandante Miguel Iturralde, el día después del siniestro, conjuntamente con las otras 12 víctimas mortales en Parcayacu, en un inexplicable accidente. Inexplicable, nadie sabía, nadie entendía. Y pese a que las investigaciones no se habían llevado adelante, si ustedes se fijan, el coronel Alberto Molina ya había hablado de un accidente en una afirmación antojadiza y adelantada, previo a cualquier investigación. La bandera a media asta en señal de duelo, en la Escuela Militar de Parcayacu se velaron los restos del comandante general del ejército, Miguel Iturralde. Centenares de amigos, funcionarios de Estado, representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y la policía acompañaron en el dolor a sus familiares y estuvieron presentes en lo que fue el último adiós al comandante. Cerca del mediodía llegaron los restos de 7 más de los fallecidos, con ello el dolor de sus deudos y amigos que no alcanzaban a entender la fragilidad de la vida. Una nueva tragedia que enluta al país, un dolor que será imborrable en el corazón de quienes más lo amaron. A las 15 horas en la capilla ardiente de Parcayacu, Monseñor Raúl Vela, el obispo de las Fuerzas Armadas, celebró la Santa Misa por el descanso eterno de las víctimas. El presidente de la República encargado. Ahí estaba el presidente de la República encargado, Alberto Dajic. Ya vamos a escuchar, a leer un artículo de Simón Espinosa que hablaba de la relación que tuvo el comandante Miguel Iturralde con las políticas de Alberto Dajic. Ahí estaba un Heinz Meller, era presidente del Congreso, ministro de Defensa José Gallardo, otro ministro Santos. Bueno, ahí estaban, atrás del ministro de Educación. Ahí estaba el Ejecutivo, digamos, y el presidente del Legislativo, Heinz Meller. El presidente del Congreso y demás ministros. Heinz Meller, ministro de Gobierno de Febres Cordero, ¿no? A la salida de Luis Robles Plaza, por si acaso. Y funcionarios de Estado estuvieron presentes en la ceremonia católica. Miren ustedes, en el cementerio del Batán, las honras fúnebres del último adiós, y ya vamos a ver cómo encaja, en qué parte encaja el Bombita Rodríguez Lara, quien es uno de los que se embanderó de este momento al llevar en primer lugar el ataúd del comandante Miguel Iturralde hasta su última morada,
Los féretros reposaron sobre los hombros de los familiares más allegados y en vehículos del ejército custodiados por miembros de la Fuerza Terrestre y la policía fueron trasladados al cementerio del Batán. Terminada la tarde, los restos de 8 de los 10 fallecidos en el accidente aviatorio recibieron santa sepultura y se rezó por su eterno descanso. Paco Moncayo Gallegos era el jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, además body contemporáneo de Miguel Iturralde. Obviamente tenían dos visiones distintas del mundo, dos posturas ideológicas totalmente distintas, pero eso no socavaba su amistad y su cercanía, al menos. Eso dejaba entrever, tras la muerte del comandante Iturralde, Paco Moncayo. Y sin mediar una investigación, ya adelantaban criterios. El jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, general Paco Moncayo, indicó que la causa del accidente aviatorio fue una falla mecánica en el rotor de la cola, instrumento que da estabilidad al helicóptero. Las direcciones de investigaciones de accidentes del Ejército realizan el trabajo pertinente para determinar con exactitud la magnitud de la falla que provocó la caída de la nave. Falla mecánica. Se dejaba entrever, se esbozaba. En aviación existen estándares muy estrictos que se siguen en todo el mundo, no solamente en el Ecuador. Esos estándares son cumplidos por la aviación del Ejército, de manera que se necesita el informe completo para saber qué pudo haber ocasionado este lamentabilísimo accidente, todavía más cuando que este es un helicóptero muy seguro. Vamos a escuchar ahora Cuando al general Guillermo Rodríguez Lara. Él fuera dictador, el gobierno militar de Rodríguez Lara entre 1972 y 1976, uno de los procesos de mayor desarrollo económico para el Ecuador, administró de una forma decente el boom petrolero, con una visión nacionalista y revolucionaria, puso límites a las transnacionales, a su voracidad, las controlaba, se alejó del cruel pinochetismo y el golpismo impuesto por la Operación Cóndor, por el Plan Cóndor en la región. De hecho, su dictadura fue catalogada como dicta blanda hasta cierto momento. Se preocupó mucho del desarrollo del campo, del crecimiento de la clase media. La economía crecía de una forma acelerada. El Sucre llegó a estar ubicada entre las 20 primeras monedas en el planeta. Para que vean ustedes, creó el oleoducto transecuatoriano, creó CEPE, ¿saben con quién? Con el general Rodríguez Palacios, el ministro de Defensa de Roldós, que murió en un accidente aéreo 4 meses después de posesionado Roldós. ¿Qué les parece? El general Rodríguez, busquen en Historia Viva la historia del general Rodríguez Palacios, ministro de Defensa de Roldós, muerto en otro siniestro aéreo 4 meses después de posesionado Roldós. Ellos eran los comandantes de Rodríguez Lara. ¿Y saben qué papel cumplía el comandante Miguel Iturralde? Era el jefe del escuadrón de escolta presidencial, encargado de dar la seguridad en Carondelet al general Rodríguez Lara. Desempeñé las funciones de presidente de la República del 72 al 76. Él estaba a cargo de comandante del escuadrón de escolta presidencial. Resulta que el 1 de septiembre del 75, en el Palacio de Gobierno hubo
más de 17 muertos y 80 heridos, porque resulta que un grupo de generales pro Pinochet, pro Washington, pro doctrina de la seguridad nacional, habían decidido que el modelo nacionalista y revolucionario no les beneficiaba a ellos, porque era nacionalista y revolucionario. Y decidieron dar un golpe a Rodríguez Lara. ¿Saben quién defendió a Rodríguez Lara y a su familia? Miguel Iturralde. Por eso estaba ahí Rodríguez Lara. Por eso estaba ahí Rodríguez Lara. Le debía su vida al comandante Miguel Iturralde. Nacionalistas, revolucionarios, otro siniestro aéreo en 1994, otro comandante del ejército. Desempeñé las funciones de presidente de la República del 72 al 76. Él estaba a cargo de comandante del escuadrón escolta presidencial. Y le tocó una tarea muy difícil que le evidenció un soldado excepcional, ya que cumplió exponiendo su vida frente a los sucesos del 1 de septiembre del 75. 1 de septiembre del 75, como el dictador había ordenado que no se repite esa fecha del 1 de septiembre, la prensa lo denominó el 32 de agosto. Y miren la toma. Fue un golpe no solo militar, sino que los militares dejaban los tanques frente a Carondelet y los civiles se subían a dar metralla en contra de la casa presidencial y adentro un Miguel Iturralde resguardando a la familia presidencial hasta que llegue el presidente dictador a retomar el control y vencer y doblegar a los alzados. González Alvear fue protegido por la Embajada de Estados Unidos, terminó en la Embajada de Chile y sus días acabó en la Chile de Pinochet como protegido. Los protegidos, los típicos golpistas protegidos. ¡Qué barbaridad! Miren lo que ocasionaron. Ahí están, civiles tomando las metralletas de los tanques golpistas. A eso se enfrentó Miguel Iturralde. Por eso Rodríguez Lara relevaba su imagen. Y salvando la vida, inclusive de mi familia. Cuánto lamentan su desaparición, y más aún quienes le conocimos de cerca y recibimos los beneficios de su accionar, de su manera de ser, de sus sentimientos, de su espíritu, de su afán por ser cada vez más útil a la sociedad, a la fuerza a la que él pertenecía. ¡Qué cosa! Y vamos a escuchar ahora a su body, a su compañero de armas, a un Paco Moncayo, que con el paso de la historia tomó caminos distintos. Se convirtió en político de la derecha, y terminó como asesor de seguridad del gobierno, de las masacres carcelarias, del rebrote de la guerra en las calles, de la explosión del narco en el Ecuador en el 2022-23. Qué pena, pero eso ocurrió. Está escrito, yo no me estoy inventando. Además, con una izquierda democrática vendida, apagada, opacada, cooptada por la extrema derecha. Iturralde tuvo que vivir etapas difíciles, como casi es la vida de los militares. Estuvimos juntos y por eso puedo dar fe en el problema de Paquilla, en la división del oro.
fuimos designados, ambos estábamos de profesores de la Academia de Guerra. Nos habíamos terminado de graduar y nos dejaron de profesores y vino el problema de Paquilla. Estuvieron al frente en el conflicto bélico de Paquilla, bueno, jóvenes, ¿no? En el 81. Paco Moncayo y Miguel Iturralde. Así es que estuvimos juntos en el Oro bajo el mando del general Eboyerra en la división y pues pasamos momentos difíciles, como usted recordará, fueron aquellos. Hace poco se me ocurrió cumplir un sueño mío que era de hacerme paracaidista y supo Miguel que estaba ya realizando los saltos y él dijo que él quería graduarme. Así es que fue conmigo a Quevedo, mandó él los saltos de graduación y él me graduó y me puso el ala. Un mes después, unos 2 meses después, se graduaba mi hijo como paracaidista, el subteniente, y lo mismo, me dijo, vamos a saltar con tu hijo, y fuimos y saltamos también ahí en la graduación de mi hijo. Con él estuvimos juntos en muchas cosas, en todos los cursos fuimos compañeros, estudiamos siempre juntos. También estuvimos juntos en los Estados Unidos, en el Colegio Interamericano de Defensa. Acabo de reemplazarle hace poco en el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y hoy que fui allá, realmente todo el instituto estaba apenadísimo, sindicatos, grupos de empleados, directivos, y ahí una señora decía la nobleza de Miguel Iturralde, que todas las dietas que le pagaban por sus reuniones, todo, él designaba un asilo de ancianos de la Tacunga y que pedía, eso sí, que no se sepa. Muy tranquilo, muy generoso, no estaba jamás molesto. Posiblemente sea la primera vez que uno escucha a un Paco Moncayo quebrarse. La cercanía que tenía con Miguel Iturralde, ¿no? Era alegre, quizás como defecto de él era ser perfeccionista. Había veces que estudiábamos para nuestros exámenes de los cursos y a medianoche, ya que estábamos plenamente satisfechos de lo que sabíamos, nos retirábamos a descansar. Después conversaba con la esposa de él, con Susanita, y me decía que se levantaba todavía de madrugada a seguir estudiando cuando él ya dominaba. Y lo mismo en cada tarea que él se le daba. No se satisfacía si no era con la perfección. Hoy conversé con el coronel Braulio Jaramillo, que felizmente salió solamente con un esguince en la columna, que no tiene ninguna gravedad. Él me dice que cuando sintieron que se desequilibró el helicóptero, él se hizo un ovillo, como son las normas, y que esperó el golpe, y que cuando sintió el golpe levantó a ver y vio que Miguel se golpeaba duramente contra las paredes del helicóptero. Él está describiendo ahora el momento con base en los testimonios de los sobrevivientes del fallecimiento del general Iturralde en el helicóptero, dentro del helicóptero Puma, y el siniestro. El siniestro, no accidente, no falla humana. No se sabe, nunca se supo. Un siniestro. Además, con un añadido. En ese momento el general Moncayo estaba ocultando una gran verdad. Las escaramuzas en la frontera con el Perú ya habían comenzado a finales del 94. Ya vamos a ver más contenido en este mismo clip, en esta misma publicación, sobre cómo se revela que el helicóptero Super Puma, donde iba el comandante del ejército, volaba en una zona fronteriza donde el Perú ya quería tener preponderancia, dominación, donde tenían al frente un presidente que buscaba la reelección para abril del 95 y que desencadenaría un nuevo evento, el conflicto bélico del Cenepa, ocurrido 30 años atrás. Ya vamos a ver. Los pilotos dicen que fue pérdida del rotor
lo cual desestabiliza completamente al helicóptero. En ese momento ellos tienen que apagar la turbina y hacer la maniobra para tratar de hacer una autorrotación que llaman y caer de la forma más suave posible. La maniobra que han hecho los pilotos ha sido absolutamente correcta. Nosotros tenemos unos pilotos extraordinarios que vuelan en condiciones difíciles, ¿no? Dada su profesión, son pilotos militares. Ellos han hecho todo lo que debieron. Ahora vamos a hacer las investigaciones para saber las causas exactas de por qué ese rotor se paró. No ha muerto instantáneamente, él ha sido recogido en el helicóptero. Ahí ha pedido una Biblia y ha muerto. Muy bien. Como comandante del ejército, días antes, dio una última entrevista en televisión, un poco para ir entendiendo la postura, el talante de Miguel Iturralde. Y también para escucharlo, verlo, conocer de estos oficiales que sí hay pundonorosos, que quieren al Ecuador, que no quisieran nunca tropas extranjeras en nuestro territorio, que rechazarían de una forma frontal tener a unas Islas Galápagos convertida en un portaaviones natural al servicio de una potencia bélica que es capaz de inventarse guerras con sus agencias de cooperación para desestabilizar. O lo que ocurre en Ucrania no fue la compra de una guerra para desestabilizar a Rusia. O lo mismo no está ocurriendo en Alemania. O lo mismo no ocurre en el Ecuador. Políticos, periodistas cooptados por esa USAID para evitar que en democracia estén todos los actores como parte de la contienda política. No. Pagan para proscribir, pagan para perseguir. Usan fiscales, entidades de control, jueces. Eso no hubiera permitido nunca un Miguel Iturralde. Y vamos a leer parte de su doctrina, como les decíamos, en un libro escrito por su hijo, y parte de su pensamiento. Miguel Iturralde, comandante de la Fuerza Terrestre. Bienvenido, general. Queremos auscultar su criterio. ¿Qué significa para usted el evento que se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico Superior del Ejército? El Instituto Tecnológico Superior del Ejército en Cotopaxi, entiendo que hoy es la ESPE Cotopaxi, y él fue uno de los promotores, y había ido a un evento académico donde se formaban jóvenes en carreras técnicas. Para mí significa un aspecto sumamente importante, porque está dirigido a lo fundamental de un país, que es su juventud. El ejército ecuatoriano ha venido en esta ocasión, y como homenaje a toda la región central, que en estos días está celebrando su aniversario de emancipación política, ofrece a su juventud la posibilidad de acceder a esta universidad técnica que tiene el país, y le ofrece algunas facultades en ingenierías de ejecución, y le ofrece algunas licenciaturas de administración, de manera que yo pienso que es sumamente importante este aspecto. Esto ha sido una realidad gracias a su gestión como buen cotopaxense. ¿Cómo se siente servir a su patria chica? Bueno, permítame primero aclararle que en esta gestión hay muchas personas que tienen que ver con esta idea, con este proyecto hoy convertido en realidad. Si bien es cierto que el hecho de yo haberme educado, haberme criado en esta región, me obliga a devolver en alguna pequeña medida lo que he recibido de mis maestros. Bueno, resulta que el general Miguel Iturralde no era del Cotopaxi, había vivido ahí. En realidad, el general Miguel Iturralde Jaramillo nació en el cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, el 17 de agosto de 1941. Miren ustedes, era guayacense de la provincia
del Guayas. Verónica, felicidades, Robinson, por sus programas fabulosos. Sí, adelante, gracias, Verónica. Todos esos programas deberían ser virales. Sí, tratamos. Esa es la idea. Nada de insultos por aquí, amigos, nada de insultos. Rocío Guevara, hola, un gusto. Sí, hay cuestionamientos en contra de General Moncayo, pero no nos gustan los insultos. Perfecto. Sigamos adelante, vamos. Una vez que hemos escuchado la última entrevista del comandante Miguel Iturralde, vamos a ver una de sus acciones como comandante del ejército y también una postura firme, ya van a ver. Haberme educado, haberme criado en esta región, me obliga a devolver en alguna pequeña medida lo que he recibido de mis maestros. No. Para 1994, antes del conflicto bélico, había un problema porque las faldas del Cotopaxi, sectores del Cotopaxi, estaban sufriendo con intensidad incendios forestales. Y el general Miguel Iturralde, como comandante del ejército, con la aviación del ejército, realizó las primeras inspecciones y sin tapujos llegó a las conclusiones, lo que hoy no ocurriría nunca, que un comandante acuse a las empresas madereras de ser causantes de incendios forestales, comprobados como acción del hombre. Y él se encargaba de hacer ese tipo de denuncias. Un pequeñito detalle para entender el talante de este comandante. Hoy que se va a meter un comandante contra alguna empresa privada o empresas privadas. No, hoy están cooptados por las élites, por el establishment. ¿Qué van a salir a decir o a cuestionar que están vendiendo chalecos de cartón? ¿Qué van a salir a decir? Que hay empresas cercanas, afines al ejecutivo, que se benefician de la compra de combustibles y de la venta de combustibles. No. ¿Qué van a salir a decir ahora? Pero había, hace 31 años, comandantes con Miguel Iturralde. El fuego prosigue con mucha facilidad, más aún en esta temporada ventosa, dada la condición resinosa del árbol. Pienso que ya debemos parar esto. Esto no puede proseguir. ¿Pero qué hacer, general? Bueno, empezar responsabilizando a las compañías explotadoras de madera para observar qué tipo de mecanismo están utilizando. Observar a las empresas explotadoras de madera para saber qué mecanismos están utilizando. ¿Qué tal? Un comandante del ejército, bien parado, tomando partido por la naturaleza, por el medio ambiente, en contra de empresas depredadoras, de transnacionales. Ya le vamos a escuchar en el libro su testimonio, ya van a ver el talante del comandante Iturralde. Y sorpresa, muere en un siniestro aéreo de un helicóptero Puma, en plena frontera con el Perú, un mes antes de iniciar el conflicto bélico del Cenepa, cuando ya vamos a revelar que había comenzado ya. Christopher, hola. Un gusto, hermano. Aquí estamos. Recuerden apoyarnos. Gracias, súper gracias. Suscríbanse, únanse. Vamos. Vamos a parar esto. Esto no puede proseguir. ¿Pero qué hacer, general? Bueno, empezar responsabilizando a las compañías explotadoras de madera para observar qué tipo de mecanismo están utilizando. Qué cosa, ¿no? Ahora, días después de su fallecimiento, comenzaron las escaramuzas que ya venían
Ya la cúpula militar sabía que el Perú estaba en la frontera tomando posiciones. Y miren quién aparece por ahí. A decir que no existe ninguna posibilidad de que haya alguna intentona del Perú de tomar alguna acción bélica. Así de frente. Finales del 94. No hay novedades, la situación está calma. Del lado peruano no ha habido nuevas incursiones. Mantenemos la situación estable. Si tenemos la férrea convicción de la paz, también tenemos la férrea decisión de defender nuestro territorio y nuestra integridad hasta la última gota de nuestra sangre. Eran el coronel Luis Hernández, uno de los encargados de las operaciones en lo que fue días después del conflicto del CENEPA, aunque decían que no. Y el coronel José Grijalva, quien también estaba en el teatro de operaciones. Todavía ficticio, pero ya vamos a ver. Decimos así de corazón, estamos hablando todos los días y estamos con la convicción y el deseo de cualquier incidente y cualquier problema pequeño, solucionarlo desde nuestro nivel. Bien. Pero resulta que el ministro de Defensa, José Gallardo, horas después de la muerte, todavía estaba vestido de negro, de luto. Miren ustedes, horas después del fallecimiento del general Miguel Iturralde, se había filtrado un informe que daba cuenta de que ya habían comenzado las agresiones por parte del Perú. ¿Quién hacía la denuncia? Nada más ni nada menos que León Febres Cordero, ante un informe que había sido filtrado por Javier Neira, uno de sus diputados. Y el general José Gallardo explicaba, trataba de convencer de que no era así, o que sí era, o que tal vez, o que quién sabe. Lo cierto es que las escaramuzas con el Perú ya estaban en la frontera. Cuando murió el comandante Miguel Iturralde, ¿no le avisaron? ¿El comandante sabía? ¿Por qué no se mencionó esto durante su funeral, en las entrevistas? ¿Qué tan reservado era? Aquí se revela. Miren. Es un informe del Instituto Geográfico Militar relacionado con el problema Pachacute, ubicación de Pachacute. Había un punto llamado Pachacute, dice el general Gallardo. Un problema Pachacute, políticamente incorrecto. Yo, ministro de Defensa, autoricé que se le entregue en la buena fe que le iba a dar una utilización de carácter cívico. Cuando fue jefe de Estado... Estaba refiriéndose a Febres Cordero, quien había tenido ya el informe secreto reservado de la agresión que se venía por parte del Perú desde finales del 94 y que era reservado. Y él estaba cuestionando a Febres Cordero por haberlo revelado, difundido. Evadió toda posible acción. Cuando fue jefe de Estado, evadió toda posible acción para recuperar los derechos territoriales de nuestro país. Evadió siempre. Eso conocen perfectamente las gentes que estuvieron cerca de su gobierno. Él no tiene derecho a exhibir un falso patrioterismo. Ese era el conflicto que se venía. Estábamos ya en un conflicto bélico con el Perú, según un informe reservado, filtrado por Febres Cordero, entregado por Javier Neira y el ministro de Defensa,
negaba por todos los frentes. En ese contexto ocurrió el siniestro del general comandante del ejército, Miguel Iturralde. También estaba ahí el jefe de inteligencia del ejército, en ese helicóptero. Esa es la realidad. Vamos a... Estos son fragmentos del libro Los pasos inconclusos de un líder. Los pasos inconclusos de un líder, escrito por Miguel Iturralde Maya, también militar, hijo del general de división Miguel Iturralde Jaramillo, comandante de el ejército. Y en ese libro se publica un artículo de la revista Vistazo de enero del 94 de Simón Espinosa. La fecha debe estar mal, esto debe ser en enero del 95 porque se refiere a su fallecimiento. Él murió en noviembre del 94. Debe ser una errata. Simón Espinosa escribía: en el centro de tanto esplendor, el vicepresidente, mientras el general de división Miguel Iturralde pronunciaba un discurso valiente en el que dejaba entrever la posición castrense sobre el proceso modernizador. Un pálido dají golpeaba nerviosamente el piso, mostrando en la noche estrellada unas pantorrillas de vellos en retirada, prestos para la huida. Se refiere al reclamo que hacía Miguel Iturralde al proceso modernizador del dajicazo. Ya en el Comando General del Ejército se mostró preocupado por el crecimiento de las empresas militares. Miren ustedes, crecimiento de empresas militares. Alguien le insinuó que a las Fuerzas Armadas podía ocurrirles lo que a la Iglesia Católica, dejarse atrapar por las posesiones materiales. Criticaba al Ejecutivo el crecimiento de empresas militares, que era meterse en un campo ajeno a su vocación, perder el alma. Iturralde compartía ese temor y alguna vez expresó sus inquietudes sobre la expansión de las empresas militares y sobre la participación empresarial del ejército en el Hotel 5 Estrellas de la Orellana. La muerte le sorprendió en el cumplimiento de su deber. Una muerte trágica, una muerte digna. Habla sobre Miguel Iturralde. En esta hora de confusión corrupta deja a sus compañeros de armas, a la juventud de la patria y a todos los ecuatorianos el ejemplo de una vida viril y honradamente vivida. Una vida caracterizada por su don de gente, su prontitud a cooperar, su sentido de justicia. Decía Simón Espinosa sobre Miguel Iturralde y sus confrontaciones con el Ejecutivo por las modernizaciones, el crecimiento de empresas militares. En el mismo libro, Los pasos inconclusos de un líder, de su hijo Miguel Iturralde Maya, se cita un discurso pronunciado el 29 de enero de 1994, meses antes de convertirse en comandante del ejército, meses antes de su muerte también, donde dice: a los 52 años de la firma del protocolo de Río de Janeiro, de este triste y nefasto episodio, estoy aquí, decía Miguel Iturralde, para invitarlos a autoexaminarnos ante el espejo de la patria y preguntarnos con responsable honestidad. Escuchen, soldados, al comandante Miguel Iturralde. ¿Qué hemos hecho o estamos haciendo para fortalecer nuestra nación? ¿Entregar Galápagos? ¿Permitir que entren tropas extranjeras? ¿Otra vez bases militares?
Retomo. ¿Qué han hecho los gobiernos para desburocratizar y tornar ágil, eficiente y honesto el aparato del Estado? ¿Qué han hecho los legisladores para darnos ejemplo y dictar leyes justas que busquen el desarrollo integral del país? Hoy, 30 años después, 31 años después, han entregado todas las leyes posibles al Ejecutivo para que nos salve de la debacle en que vivimos, y no ha hecho nada. ¿Qué han hecho los jueces para romper la inoperancia y erradicar la corrupción? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho los maestros para rescatar esa profesión honrosa y sublime y encender la llama del civismo en sus jóvenes? Mensaje directo al MPD que imperaba para 1994, cooptando a los estudiantes. ¿Y qué han hecho las instituciones y qué han hecho los empresarios, los agricultores, los patronos y los obreros? ¿Y qué han hecho los sacerdotes y policías? ¿Y qué hemos hecho o estamos haciendo los militares para hacer de nuestras Fuerzas Armadas la institución modelo de eficiencia, de honor, de responsabilidad, ser, en fin, la indiscutible cantera moral de la patria? Renegaba Miguel Iturralde en pleno gobierno modernizador de Sixto, en contra del dajicazo. Este es el planteamiento de esta intervención, dice, intentar cambiar un poco el estilo de la recordación de esta fecha, del 29 de enero del 94, recordando la firma del protocolo de Río de Janeiro. Dejar la crítica malsana y asumir con valentía los errores de una lucha en la que, si bien se demostró valor y heroicidad, faltó preparación, faltaron recursos, faltó conducción estratégica, diciéndole a su comandante en jefe, el presidente, faltó conciencia de país. Así hablaba un Miguel Iturralde en ese discurso. Vamos a escuchar, a leer un último discurso de Miguel Iturralde, pero desde una perspectiva ya de conciencia nacional latinoamericanista. Este fue otro discurso, otro de los contenidos generados por este comandante. Su posición fue muy sugerente, a veces no muy bien vista por un soldado. Estuvo convencido del gran sueño de Bolívar y de esa gran gesta de Alfaro. Hoy escuchar a un comandante hablar de la gesta de Alfaro es como un espejismo. Retomo, sabía que amar a la patria no solo es asunto de teoría para examen, es parte del libro, ¿no?, de los pasos inconclusos del líder, sino convicción que guíe los pasos a toda gestión. Sabía que la patria es también, a más de nuestros sagrados símbolos, el lado oscuro caracterizado por la pobreza, el subempleo, la mortalidad, el analfabetismo, la descomposición social, la corrupción burocrática, la ineficiencia política, la inestabilidad oligárquica. Miren la visión que tenía. Por ello, más de una vez manifestó franco y cuestionador sobre esos tópicos. Decía que Estados Unidos tiene en América Latina la reserva fundamental de materias primas que requiere su industria y su más próximo y seguro campo de absorción de mercancías elaboradas. Así se refería a la parte geopolítica. Los países de América Latina, por su parte, tienen en su vecino del norte el centro de consumo de sus productos exportables, así como la fuente proveedora de capitales inversionistas, maquinaria, tecnología y de equipos humanos técnicos para que lleguen a Latinoamérica y que requieren nuestras naciones en su afán de modernizar métodos productivos. Esta era la realidad inobjetable, dice Miguel Iturralde, de nuestra América. ¿Por qué entonces no buscar un diálogo de igual a igual que propicie la convivencia mutua, sincera y de provecho y provechosa?
¿Por qué no reconocer que existen características económicas, estructurales diferentes que obedecen a factores de evolución histórica y que requieren de ser modificados con un reordenamiento voluntario y de una verdadera decisión americanista? Multilateralismo, soberanía, autodeterminación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a Miguel Iturralde, comandante del ejército, general del ejército, profesor de la Academia de Guerra, con esta doctrina? Gracias, Eric Fabricio Rivera, siempre, siempre presente, mi amigo, gracias. Gracias por tu aporte. Eso es lo que también nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, de todo da la mata. Siempre va a haber la diferencia. Saludos, así es. Y estamos narrando precisamente la historia de otro comandante del ejército. Ya hablaremos de un Carlomagno Andrade. Ya hablaremos de un Carlomagno Andrade. Fallecido meses antes, adivinen cómo. En otro inexplicable, sospechoso accidente aéreo en Quito, en la avenida González Suárez. Otro respetado, respetable, nacionalista, revolucionario, comandante del ejército, Carlomagno Andrade. Hoy hemos hablado de Miguel Iturralde, formidable, sorprendente, no solo por su doctrina, por su forma de ver el mundo castrense desde esa visión americanista, desde esa visión nacionalista, no solo por haber salvado la vida del general dictador presidente Guillermo Rodríguez Lara en los momentos más álgidos de la guerra de Carondelet. A propósito, busquen la guerra por Carondelet, la guerra de la funeraria, en Historia Viva, y van a tener más detalles de lo que significó y a qué se enfrentó Miguel Iturralde. Encantado, mano, encantado siempre. Este es un proceso de descolonización cultural, una versión de la historia, una visión de la historia, una interpretación de la historia desde las víctimas, no desde los victimarios.